Hola, somos Valen ¿Y a vos? y esto es Leer Pensando. Hoy vamos a contarles un poco sobre Rebelión en la Granja y hacer un pequeño resumen. Sí. Y bueno, también vamos a hacer una reseña y una conclusión Ujú. relacionándolo también con la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero antes de esto tenemos que saber quién es George Orwell. Él nace en 1903 en India, era periodista y escritor y él estuvo en la Guerra Civil Española. Esto lo que hace es que esto de estar ahí influye mucho en su opinión política y él es muy crítico hacia el totalitarismo tanto de izquierda como de derecha. Finalmente muere en 1950. Bueno, también, bueno, a primera vista, este libro puede parecer como una historia que solo trata de unos animales rebelándose contra humanos. Pero en realidad este autor escribió este libro como una cierta crítica política hacia cada personaje o situación que estaba involucrado en la revolución de Rusia en este tiempo. Y también está influenciada por los hechos de la Segunda Guerra Mundial, ya que, bueno, Orwell escribió la historia mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial. Sí, por eso, esto que dice Agus es súper importante porque sabemos en este momento la revolución rusa era más como un hecho histórico porque ocurrió en 1917 comparado a la Segunda Guerra Mundial que ya era algo que estaba pasando en ese mismo momento. Y siendo con un poco de lo que era la historia, vamos a ir haciendo un resumen de lo que fue con nada, con muy... Bueno, es un resumen muy como por arriba, más tranquilo. Entonces arrancamos con la granja señorial. Nosotros empezamos a leer el libro y se nos introduce este lugar, donde básicamente es una granja, que el dueño es el señor Jones y la señora Jones también está. Y aparece uno de los personajes más importantes que es el viejo comandante. Este es un cerdo viejo, sabio y muy querido y reconocido, ya que era, era muy grande para ser un cerdo. Los cerdos no acostumbraban a tener una vida tan larga en las granjas y era muy respetado entre todos. Y este viejo comandante está por morir y les quiere dejar un mensaje al resto de animales y esto es la rebelión. Quiere que se rebelen contra el señor Jones por el maltrato que sufrían todos estos animales. Y ese es el último mensaje que les deja antes de morir. Ahora, todo esto hace que surja el animalismo, que el animalismo sería la forma de pensar de los animales, esto de que los animales eran buenos y los humanos eran malos, y que los humanos eran el enemigo de los animales porque se aprovechaban del trabajo de los animales. Y acá aparece Bestias de Inglaterra, que va a ser el himno del animalismo, y que ellos se reunían todas las noches antes de irse a dormir, y cuando concluía la reunión cantaban este himno. Siguiendo con esto, lo que detona todo sería que Jones no les da de comer por un día entero a los animales. Ya los animales sufrían de escasas raciones de comida, comían poco, trabajaban mucho y los explotaban. Y esto es la gota que rebalsa el vaso y los animales se rebelan. Y vos los lees y te quedas como que acaba de empezar el libro y ya se están revelando se están revelando a los animales. Y cuando seguís leyendo es aún más interesante. Y a todo esto ya el señor Jones es expulsado. Bueno, y como dijo Valen, en el libro, estos animales viven bajo el mandato del señor Jones, que bueno, es un granjero que no los cuidaba muy bien, que digamos. Entonces, bueno, estos animales se cansan y deciden armar como una revolución para expulsarlo. Y esto se puede relacionar con lo que ocurrió en 1917 con Nicolás II, que hasta ese momento era el emperador de Rusia, pero bueno, gracias a lo que hizo el pueblo, eh, tuvo que ser expulsado. Al Eh, igual que en la novela, eh, el pueblo ruso se había cansado de tanta desigualdad y tanta hambre que estaban sufriendo, entonces, bueno, nada, formaron esta revolución y lograron expulsar al emperador de Rusia. Bueno, y esta revolución, tanto en la vida real como en la novela, empieza a dar
una idea de cambio y de justicia. Ahora pasa que ya está, expulsan al señor Jones y se tienen que manejar ellos en la granja y poner sus propias leyes y manejarse como una sociedad de animales. Y esto va a ser como la problemática en este momento y lo que tienen que resolver. Y acá aparecen los cerdos. Los cerdos eran como si fuese los pensantes, los inteligentes y como si fuese una clase de líderes naturales. Y ellos son los que aprenden a leer y a escribir el idioma humano. Y se renombra, a todo esto la granja señorial, se renombra como granja animal. Y se cambian muchas cosas. Y acá aparecen figuras claves como Napoleón, Bola de Nieve y Chillón, que son 3 cerdos muy importantes para esta historia. Bien, como dijo Valen, estos 3 cerdos son muy importantes porque, bueno, también eran considerados de los más inteligentes de toda la granja. Bueno, y estos personajes también se podrían relacionar con ciertos personajes históricos de la vida real en estos acontecimientos, como, bueno, por ejemplo, Napoleón puede ser relacionado con Stanley, ahora voy a contar un poco por qué, Bola de Nieve con Trotsky, y Chillón puede también ser relacionado con las propagandas de todo este gobierno. Bueno, en este momento post-revolución también parece que todo va a mejorar y bueno, hay muchas ideas, proyectos y esperanza de esta misma mejora. Bueno, siguiendo con un poco, la granja animal se empieza a desarrollar, los animales empiezan a hablar los temas, como si fuese una clase de democracia, todos tienen una opinión, todos tienen un voto, y acá aparecen los 7 mandamientos, que va a ser como si fuese las leyes para la granja animal, y los voy a leer, que son, la primera es que todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo, la segunda es que todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, después, ningún animal vestirá ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, y todos los animales son iguales. Esta última siendo muy importante para la ideología que vendría a ser el animalismo. Y bueno, todo esto de que los animales se rebelaron y exiliaron al señor Jones de la granja no fue algo que pasó desapercibido entre las granjas vecinas. A todo esto, todos los humanos empezaron a preocupar y decir como, che, no sé, estos no vendrán a meter ideas a nuestros animales, no sea que nuestros animales se rebelen. Y esto hace que entre ellos quieran atacar a la granja animal porque representaba una amenaza. Siguiendo un poco más, acá aparece la idea del molino de viento, que es una idea que propone Bola de Nieve, que es básicamente una estrategia y una manera de hacer de que ellos por un cierto periodo tengan que trabajar más, esforzarse el doble y capaz reducir un poco las raciones de comida, pero iba a ser por un bien mayor, ya que cuando una vez terminó este molino de viento, les iba a traer muchos alimentos, mano de obra fácil, porque la estructura iba a ser todo por sí sola, energía, iba a traer todas las cosas que necesitaban para poder trabajar menos y tener muchas más comodidades y no tener que esforzarse tanto. A todo esto, Napoleón se opone fuertemente y en este momento en la granja había como si fuesen 2 partidos políticos. Estaba el partido de Napoleón y el partido de Bola de Nieve. A todo esto pasó algo por detrás que fue como un plan de Napoleón, que es que cuando unos de los perros tuvieron cachorros, eh, Napoleón le pidió a Bola de Nieve, como si fuese una condición, el cuidarlos y educarlos él. Esto parecía algo muy inocente, pero muy peligroso al mismo tiempo si no era pensado bien 2 veces. Por eso esta armonía dura poco cuando Napoleón expulsa a Bola de Nieve con ayuda de los perros, que bueno, él mismo entrenó. Y esto también pasa cuando Stalin elimina a Trotsky para quedarse con el poder absoluto. Sí, mismo esto es algo que se ha visto en muchos eventos históricos así, el meter miedo como para llegar al poder
Y bueno, nada, que son sucesos que han pasado y se han repetido demasiadas veces. Y siguiendo un poco, nada, también acá entra la manipulación, porque Napoleón ahora lo que dice tras la huida de Bola de Nieve para no ser comido por los perros, eh, Napoleón dice que la idea del molino era de él y que Bola de Nieve se la robó. Entonces por eso Bola de Nieve era malo, Bola de Nieve estaba trabajando con las granjas vecinas y que Bola de Nieve era un enemigo y por esto él fue exiliado de la granja y visto como un enemigo. Acá es cuando comienza esta crítica al totalitarismo porque tenemos una figura que es Napoleón, que empieza a tener demasiado poder y empieza a manipular mucho al resto de los animales con la ayuda de Chillón y el resto de los cerdos. Bueno, acá es donde entra la Segunda Guerra Mundial y cómo la podemos relacionar con la historia. Bueno, hay varios personajes que se asemejan en sus acciones, como, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es Hitler, que en la novela lo podemos ver representado en Napoleón, ya que, bueno, él llega al poder mediante represión, al igual que hace, bueno, Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Después tenemos a los perros, que pueden ser eh, relacionados con la SS y la SA, ya que eran grupos paramilitares que usaba Hitler para tener más poder y Sí, generar control más control y represión y todo lo que se sabe de... de la Alemania nazi. Sí. Bueno, siguiendo también otro personaje que dijimos muy importante es Chillón, que sería como Goebbels, que era el que se encargaba de la propaganda nazi y básicamente hacía, o sea, lo que en ese momento se consideraban como buenas propagandas, ya que conseguía convencer a la gente y era todo papel de él organizar esto, así mismo como Chillón en la historia, que convencía a todos de que Napoleón era bueno y era lo que necesitaba la granja señorial, ya que fue cambiada de nombre otra vez. Después, otra cosa también que se puede ver es muchas referencias al comunismo, como por ejemplo, cuando ocurrió la rebelión, se hizo una bandera que era una bandera verde con un cuerno y una pezuña, que esto es muy similar a la bandera roja con la hoz y el martillo del comunismo, que luego Napoleón vuelve a cambiar y termina siendo una bandera verde lisa. Entonces, nada, se puede interpretar que la bandera verde con la pezuña y el cuerno era como la bandera comunista. Bueno, y Bola de Nieve también era vista como un comunista junto al animalismo y el himno que era otro símbolo. Bueno, siguiendo con cosas que van pasando, la modificación de mandamientos, esto se relaciona con lo que acabamos de hablar, iban cambiando los mandamientos a medida que los iban incumpliendo, como por ejemplo cuando el de tomar alcohol, tomar bebidas alcohólicas y después lo cambiaron a en exceso, o dormir en camas, lo cambiaron a dormir en camas con sábanas, y ellos no dormían en camas con sábanas, solo camas. Y fueron cambiando así todos los mandamientos. Otra, otra cosa que fue muy cuestionada fue como Napoleón salió con el enemigo, porque nada, Napoleón, que en teoría los animales estaban en contra de los humanos, hace una alianza con las otras granjas y se empiezan a llevar muy bien. Y eso es algo muy cuestionado y que también se puede ver en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, cuando los nazis hacen la alianza con la Unión Soviética, también se puede ver. Y sí, siendo esto algo súper inesperado. Bueno, a todo esto, en la historia siguen pasando cosas muy relacionadas a lo que pasó acá con la represión que decía Agus, que es que, por ejemplo, los animales que estaban en contra o se mostraban en contra del régimen de Napoleón eran ejecutados. Hubo una ejecución masiva donde todas las personas que hayan pensado siquiera en rebelarse contra Napoleón tuvieron que entregarse y estos fueron ejecutados por los perros. No aún más referencia a lo que serían los grupos paramilitares que mencionó anteriormente Aus. Otro personaje que no mencionamos y también es muy importante en la historia es
boxeador el caballo. Que bueno, este podría representar a la clase trabajadora. Bueno, ya que él también es fuerte y muy leal, pero también es ingenuo. Al igual que durante la guerra, la población era muy trabajadora, sufría, pero igual le seguía siendo eh, leal y creían en que los líderes iban a dar una mejora para toda la población. Muestra los conflictos políticos y militares que afectaban directamente al público, a la gente común, a la población. Acá llegando al final de la historia es cuando se dejan de cumplir absolutamente todos los mandamientos y todos son modificados porque empezamos a ver a los animales, a los cerdos, vistiendo ropa y caminando sobre dos patas. Recordemos que caminando sobre dos patas, los que caminaban sobre dos patas, que eran los humanos, eran el enemigo. A todo esto para Napoleón le fueron de gran ayuda las ovejas, porque las ovejas eran las que siempre iban como desarmando el caos cuando los animales empezaban a cuestionar también con esto de dos patas malo, cuatro patas bueno. Era como que lo empezaban a cantar todo el tiempo para discernir cualquier tipo de controversia. Acá el lema para las ovejas cambia y se da vuelta porque a todo esto ya fueron todos incumplidos, porque los animales caminaban sobre dos patas, eh, los de cuatro patas dejaron de ser todos amigos, todos los animales vestían ropa, los animales dormían en las camas, los animales bebían alcohol, los animales se mataban entre ellos, como cuando los perros ejecutaron a los que fueron encontrados culpables de armar caos y revuelto contra Napoleón. Y la más importante, ya los animales no eran todos iguales. Había un ranking que puede ser también que los cerdos podrían ser la raza aria para la Alemania nazi y esta raza era superior según Napoleón. Y bueno, lo que pasa acá es que terminamos con una, una citación de lo que dice, que es la frase final. Bueno, acá cuando se hacen amigos, Napoleón anuncia que la granja animal iba a ser la granja señorial de vuelta y todos los animales van a curiosear qué es lo que está pasando en la casa. Y acá es cuando termina la novela con esta frase que es muy reconocida, que es: 12 voces indignadas gritaban, y todas eran iguales. Lo que había ocurrido en los rostros de los cerdos era ahora evidente. Los animales que estaban fuera miraban un cerdo y después un hombre, a un hombre y después un cerdo, y de nuevo un cerdo y después un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál. Y Orwell muestra cómo el poder, la ambición y los intereses políticos pueden influir en las decisiones que toman los líderes. También nos enseña que, también nos enseña que, por ejemplo, las alianzas pueden ser temporales, la propaganda puede manipular y el pueblo siempre suele ser el más afectado. Bueno, sí, también es un libro que cuenta de una manera muy simple, capaz infantil, y puede ser incluso entretenida y muy como absorbente, porque es como una vez que lo empezás a leer lo tenés que terminar, pero aparte es cortito y cuenta cosas de la historia súper profundas, súper difíciles, como lo que podría ser la Revolución Rusa, la Alemania nazi, y así como se relaciona con esto, se relaciona con muchos casos en donde ocurren problemas porque hay poder, una persona tiene el poder absoluto sobre el pueblo y nada, es una crítica básicamente a esto y es una manera muy curiosa y entretenida de contarlo. Bueno, esto fue Leer Pensando, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.